Imagina esto. Estás en una habitación llena de gente. Todos conversan, ríen, se miran con complicidad, pero tú, aun estando ahí, te sientes sola. Esa soledad no es la ausencia de compañía, sino una grieta invisible entre lo que muestras y lo que realmente sientes. Y aunque a tu alrededor la vida parece fluir con normalidad, dentro de ti late un silencio que pesa más que cualquier palabra no dicha. Carl Jung decía que aquello que reprimimos en la superficie de la conciencia encuentra siempre la forma de expresarse en lo oculto. Esa soledad que sientes en tus relaciones no es un accidente ni un castigo. Es la voz de tu inconsciente, tratando desesperadamente de decirte algo que tu mente consciente se niega a escuchar. La mayoría de las mujeres creen que estar acompañadas basta para silenciar ese vacío, pero pronto descubren que un abrazo frío, una mirada distraída o un te amo sin alma pueden doler más que la ausencia total. En el espejo de lo inconsciente, cada relación se convierte en un reflejo de tu propia psique. Si tu alma guarda heridas no resueltas, atraerás hombres que se convierten en portadores de esas heridas. No porque el destino quiera castigarte, sino porque tu sombra exige ser reconocida. Jung lo llamó proyección, esa danza oscura en la que arrojamos lo que tememos ver en nosotras mismas sobre la figura del otro. ¿Cuántas veces pensaste que él era distante, frío, incapaz de comprometerse, cuando en realidad era tu propia incapacidad de confiar la que hablaba por medio de su silencio? La soledad en una relación es uno de los espejos más crueles que existen, porque no se trata de estar sin compañía, sino de estar frente a alguien que no logra tocar tu alma. Y es ahí donde el inconsciente levanta su bandera, gritando que hay una fractura más profunda, la desconexión con tu propio valor. Una mujer que no se ha reconciliado con su sombra busca en los ojos de un hombre el reflejo que se niega a encontrar en sí misma. Y cuanto más lo busca, más se desvanece, porque ningún otro puede sostener un vacío que es interior. ¿Sabes qué es lo más paradójico? Muchas mujeres piensan que su soledad terminará cuando encuentren al hombre correcto. Pero la verdad contraintuitiva es que la soledad más devastadora suele comenzar justo después de haberlo encontrado. Porque lo que tu inconsciente busca no es una pareja perfecta, sino tu integración interna, el reconocimiento del ego, la reconciliación con la sombra, el abrazo de tu propio animus. Hasta que no logres esto, cada relación se convertirá en un recordatorio de lo que aún te falta enfrentar. El estoicismo decía que no se trata de controlar al mundo, sino de controlarse a sí misma. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que el hombre puede vivir en el palacio más lujoso y aún así sentirse exiliado de sí mismo. Lo mismo ocurre con la mujer que se siente sola en sus relaciones. Aunque reciba flores, promesas y gestos superficiales, si su alma no está en paz, todo se convierte en un eco hueco. Y ese eco resuena cada noche, cuando apaga la luz y se queda sola con sus pensamientos. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué hacer con esa soledad? ¿Ignorarla, esperando que desaparezca? ¿Buscar otra relación, creyendo que la próxima será distinta? ¿O quizá, atreverse a mirar al abismo interior que tanto miedo da? Jung diría que la soledad es un llamado al viaje de individuación, esa travesía en la que dejas de huir de ti misma y empiezas a dialogar con lo que escondes. Porque solo ahí, en esa confrontación, la mujer descubre que la soledad no es enemiga, sino maestra. Algunas mujeres descubren demasiado tarde que pasaron años buscando afuera lo que siempre estuvo dentro. Y en ese despertar doloroso, entienden que el verdadero abandono no fue el del hombre que se fue, sino el de ellas mismas cada vez que ignoraron su voz interior. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que tu alma gritaba, pero decidiste callarla por miedo a quedarte sola? Lo que no sabes aún es que ese silencio puede transformarse en fuerza. La soledad puede convertirse en el espacio donde tu inconsciente revela su verdad más poderosa, que no necesita ser completada, sino reconocida. Que tu valor no está en ser elegida, sino en elegir. Y que cada relación que te dejó vacía no fue un fracaso, sino un espejo roto que te empujaba hacia la reconstrucción de tu ser. Y mientras lo escuchas, la pregunta arde en tu pecho: ¿qué es lo que tu inconsciente está intentando decirte ahora mismo? Antes de continuar, asegúrate de que te haya gustado el video. Eso ayudará mucho. Y comenta sobre el próximo tema de video que quieras ver. Será rápido y fácil, eso me ayudará mucho. Gratitud. La mayoría de las mujeres creen que la soledad en una relación es un signo de fracaso.
Pero Jung nos enseñó que muchas veces el fracaso aparente es, en realidad, el inicio de una transformación radical. Cuando el inconsciente habla a través del vacío, no está destruyendo tu vida, está arrancando de raíz lo que ya no sostiene tu crecimiento. El problema es que casi nadie se atreve a escucharlo. Y en ese silencio forzado, la mujer comienza a desgastarse poco a poco, buscando migajas de atención donde debería haber abundancia de conexión. El ego odia sentirse rechazado, pero la verdad es que no es el hombre el que te rechaza, es tu propia alma la que te está pidiendo otra cosa. Esa incomodidad en el pecho, ese nudo en la garganta cuando notas que sus palabras no llegan a tu corazón, es tu inconsciente gritándote. Ya no puedes vivir desde la negación de lo que eres. La mayoría calla esa voz con distracciones, trabajo excesivo o nuevas conquistas, pero nada de eso sana la fractura. El vacío solo se multiplica, como una sombra que se alarga con el paso de los años. El estoicismo afirmaba que la dificultad es materia prima para la virtud. Epicteto decía que no son los hechos los que hieren, sino la interpretación que hacemos de ellos. De la misma manera, tu soledad no es la condena, sino la invitación. Cuando sientes ese abismo en medio de una relación, lo que en realidad está ocurriendo es que tu inconsciente te empuja a dejar de depositar todo tu valor en los ojos de alguien más. Esa incomodidad es el llamado al despertar, aunque al principio duela más que cualquier ruptura. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre en tu interior? Jung lo describió como el encuentro con la sombra, ese conjunto de emociones reprimidas, traumas no resueltos y deseos que nunca te atreviste a reconocer. El hombre ausente, indiferente o controlador en tu vida muchas veces no es más que la representación externa de esa sombra interna. Él solo está interpretando un papel que tu inconsciente escribió para ti, con el fin de obligarte a mirar lo que siempre intentaste ocultar. Y ahí surge la paradoja. La persona que más te hiere puede ser, sin saberlo, el mensajero más profundo de tu propia psique. ¿No es inquietante pensar que el hombre que no te escucha tal vez representa esa parte de ti que nunca se dio permiso de hablar en voz alta? ¿O que el hombre que te hace sentir invisible no es más que el reflejo de esa parte de ti que jamás se reconoció a sí misma? Ahí es donde el viaje deja de ser romántico y se vuelve iniciático. Porque la relación ya no es solo un intercambio de afecto, sino un campo de batalla donde tu alma exige que dejes de ignorarla. La filosofía de Jung nos confronta con una verdad incómoda. No elegimos a nuestras parejas de manera consciente, las elegimos desde nuestras heridas. Y esas elecciones no son casualidad, son destino psicológico. Cada encuentro, cada decepción, cada vacío compartido, es un escenario diseñado por el inconsciente para empujarte hacia tu individuación. Hasta que comprendas esto, seguirás caminando en círculos, repitiendo la misma historia con distintos nombres y diferentes rostros. La mujer que comienza a despertar se da cuenta de que ya no puede culpar al otro. Comprende que, aunque sus acciones duelan, la verdadera prisión siempre estuvo dentro de ella. Y en ese instante ocurre algo poderoso. La rabia que antes se dirigía hacia el hombre se convierte en energía para mirar hacia adentro. El dolor se transforma en impulso. Y esa transformación es el inicio de una libertad que ninguna relación podrá volver a robarle. Tal vez por eso la soledad pesa tanto, porque detrás de ese peso se esconde un tesoro. Jung lo llamaba el self, el núcleo más profundo de tu ser, ese centro que espera pacientemente a que dejes de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y cuando una mujer se atreve a escucharlo, todo cambia. Deja de ver la soledad como castigo y comienza a verla como un puente. Porque cada minuto de incomodidad es un paso hacia la integración. Y entonces surge la pregunta que ninguna mujer puede ignorar. ¿Qué pasaría si, en lugar de huir de tu soledad, la abrazaras como una guía? ¿Qué descubrirías en ese silencio que tanto miedo da? Algunas mujeres descubren demasiado tarde que su vida amorosa entera ha sido un espejo de su propia sombra. Se dieron a sí mismas en exceso, buscando aprobación, creyendo que el sacrificio garantizaba amor, pero lo único que cosecharon fue vacío. ¿Por qué? Porque el inconsciente no premia el olvido de una misma. Al contrario, lo castiga con relaciones que exponen esa herida. Cada lágrima derramada frente a un hombre que no escucha, cada espera eterna de un mensaje que nunca llega, es un recordatorio, no estás habitando tu propio poder. Jung señalaba que dentro de la psique femenina existe el animus, esa energía masculina interior que actúa como guía, fuerza y criterio.
Cuando una mujer no integra a su animus, lo proyecta sobre un hombre externo, idealizándolo, entregándole el poder de ser su sostén, su dirección, su certeza. Y es entonces cuando la relación se convierte en dependencia. Si él se va, ella se derrumba. Si él se queda, ella siente que su vida tiene sentido. Pero lo que realmente ocurre es más profundo. La mujer ha abandonado su propia soberanía, cediendo al otro la llave de su destino. ¿Te has preguntado por qué siempre eliges hombres que parecen distintos, pero al final repiten la misma historia? No es casualidad. Es tu inconsciente orquestando escenarios hasta que decidas despertar. Es como si la vida insistiera en mostrarte la misma lección con diferentes rostros, repitiendo el patrón hasta que digas, basta, ya entendí. Y ese basta no se grita hacia afuera, se declara hacia adentro. Es el momento en que dejas de culpar a tus relaciones y reconoces que lo que realmente duele es tu falta de conexión contigo misma. Los estoicos enseñaban que la libertad no depende de lo externo, sino de la autogestión interior. Séneca decía, nadie es libre si no se gobierna a sí mismo. Y aquí está el secreto. Mientras sigas buscando en él el reconocimiento que tú no te das, seguirás siendo prisionera. No de él, sino de tu propia ceguera. Porque ningún hombre puede llenar el vacío de una mujer que no se honra. La validación externa es un espejismo, brilla, seduce, pero desaparece en el instante en que intentas tomarlo entre tus manos. La soledad en una relación no es otra cosa que la revelación brutal de esta verdad. Es como si tu inconsciente encendiera una alarma en medio de la noche, obligándote a despertar. Esa sensación de no pertenecer, de no ser vista, es un grito silencioso. Vuelve a ti. Y cada vez que ignoras ese llamado, la vida sube el volumen, haciéndote pasar por decepciones más profundas, hasta que no quede más remedio que mirar hacia adentro. Lo fascinante, y doloroso, es que la soledad no solo te muestra lo que falta, sino también lo que sobra. Te revela dónde estás entregando demasiado, donde callas tus deseos, donde niegas tu voz para no incomodar. Y mientras más te desconectas de ti, más te alejas del amor auténtico. Porque el amor verdadero no puede florecer en el terreno de la autonegación, solo brota en el suelo fértil de la autovaloración. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué prefieres? ¿Seguir mendigando migajas de afecto que nunca llenan, o atravesar el dolor de la soledad para descubrir tu poder oculto? La mayoría teme elegir lo segundo, porque exige enfrentar demonios internos. Pero Jung diría que esos demonios no son enemigos, son fragmentos de ti misma esperando ser integrados. Y cuando te atreves a mirarlos de frente, dejan de devorarte y comienzan a fortalecerte. Quizá por eso tantas mujeres, después de años de sentirse solas en compañía, despiertan un día y deciden romper con todo. No porque odien a sus parejas, sino porque finalmente entendieron que no pueden seguir odiándose a sí mismas. Ese despertar es feroz, casi violento, pero también es el inicio de una vida en la que el amor deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de elección consciente. Y ahí surge la chispa. Cuando una mujer comienza a recuperar a su animus interno, ya no busca que un hombre sea su dirección. Ella misma se convierte en brújula. Y la soledad deja de ser un vacío doloroso para transformarse en un territorio de autodescubrimiento. Entonces la compañía ya no es necesidad, es elección. Y ningún silencio compartido vuelve a doler, porque dentro de ella ya no hay un vacío que suplicar llenar. Así, el inconsciente revela su enseñanza. La soledad en tu relación no significa que estás rota, significa que tu alma exige reconstruirse. Y solo quien escucha ese llamado logra despertar a la vida que realmente merece. ¿Sabes cuántas mujeres pasan años enteros conviviendo con un hombre que las hace sentir invisibles? Y aún así, se convencen de que es mejor estar con alguien que enfrentar la soledad. Pero lo que no saben es que esa elección no solo mata lentamente el amor, también destruye la dignidad interior. Porque cuando una mujer acepta menos de lo que merece, su inconsciente registra esa renuncia como una traición a sí misma. Y cada vez que se traiciona, su sombra crece, exigiendo con más fuerza que despierte. Jung decía que lo que niegas te somete, y lo que aceptas te transforma. Cuando niegas tu dolor, él se convierte en cadena. Cuando aceptas tu vacío, él se convierte en portal. Y es precisamente ese portal el que puede llevarte a tu individuación, a ese estado en el que dejas de depender de lo externo y descubres el poder interior que siempre estuvo latente.
La paradoja es clara, la soledad que tanto temes es, en realidad, la llave de tu libertad. La mujer que vive atrapada en la búsqueda de validación externa no se da cuenta de que su propia mente ha construido una prisión invisible. ¿Te has preguntado por qué sientes angustia cuando él no responde tus mensajes o cuando se muestra distante? No es porque lo necesites a él, es porque tu ego ha confundido su atención con tu valor. Y el ego, como un tirano, se aferra a esa ilusión aunque duela. Pero tu inconsciente lo sabe, el verdadero valor no se encuentra en ser deseada, sino en ser consciente de quién eres. Los estoicos eran implacables en esta enseñanza. Marco Aurelio escribió: el que se somete a su propia alma es más libre que el que domina un imperio. Y aquí está la revelación. Muchas mujeres quieren dominar la atención de un hombre, pero descuidan el dominio de su propia mente. Y mientras no lo logren, la soledad seguirá persiguiéndolas, incluso dentro de la relación más estable. Porque no importa cuántas promesas recibas, si no aprendes a gobernar tu interior, ninguna palabra de amor será suficiente. El inconsciente es paciente, pero implacable. Envía señales, un nudo en el estómago cuando él se burla de tus sueños, una tristeza inexplicable cuando sientes que no puedes confiar en él, una rabia que hierve cuando tu voz es ignorada. Esas emociones son mensajeros de lo reprimido, y si no los escuchas, se acumulan, se convierten en resentimiento, y luego en una soledad tan profunda que ningún abrazo logra disipar. ¿Qué pasaría si en lugar de callar esas emociones, las reconocieras como el lenguaje secreto de tu alma? Lo más perturbador es que muchas mujeres normalizan esta desconexión. Se dicen a sí mismas: así son todos los hombres, al menos no estoy sola, con el tiempo cambiará. Pero la realidad es que cada vez que aceptas migajas, estás reforzando el mandato inconsciente de que no mereces plenitud. Y mientras lo sigas reforzando, atraerás más de lo mismo. Porque lo que niegas en ti, lo proyectas afuera. Y lo que proyectas, inevitablemente regresa. Entonces la provocación es inevitable. ¿Hasta cuándo seguirás aceptando relaciones que alimentan tu sombra en lugar de tu luz? ¿Cuánto más vas a posponer el encuentro con tu verdadero poder, esperando que alguien más lo despierte por ti? La verdad es dura, pero liberadora. Nadie vendrá a rescatarte. El hombre que imaginas como salvador no existe. Solo existe la mujer que aún no se atrevió a salvarse a sí misma. Y cuando lo entiendes, algo cambia. De repente, la soledad deja de ser un monstruo y se convierte en una maestra severa, pero justa. Te obliga a mirar tu reflejo sin adornos, a reconocer tus miedos, tus heridas, tus deseos ocultos. Y en esa desnudez emocional, la mujer descubre que no está rota, está en construcción. Cada silencio compartido que antes dolía ahora se convierte en un recordatorio de que el amor verdadero comienza en el único lugar donde nunca buscaste, dentro de ti. Quizá por eso Jung afirmaba que la individuación no era un lujo, sino una necesidad vital. Porque sin ella, toda relación se convierte en un campo de guerra entre lo que eres y lo que niegas. Y con ella, la relación deja de ser prisión y se transforma en elección. La mujer que escucha a su inconsciente ya no teme quedarse sola, porque entiende que la verdadera soledad no está en la ausencia de otro, sino en el abandono de sí misma. Entonces la pregunta final de este tramo es brutal, pero necesaria. ¿Seguirás abandonándote en nombre del amor, o elegirás el camino más difícil, pero también más glorioso, el de encontrarte a ti misma? Esto ya te pasó, ¿verdad? Ese instante en el que, aun estando acompañada, sentiste que tu alma estaba sola. No lo dijiste en voz alta, pero lo reconociste en tu pecho. Aquí no me siento en casa. Esa intuición, tan silenciosa y tan incómoda, no es casualidad. Es el inconsciente abriendo un abismo frente a ti, obligándote a ver lo que siempre intentaste esconder. Y aunque lo niegues, aunque sonrías frente al mundo, sabes que ese vacío no se apaga con caricias superficiales ni con promesas repetidas. Ese vacío exige una respuesta más profunda, exige tu despertar. Jung decía que el amor inmaduro dice, te amo porque te necesito, mientras que el amor maduro dice, te necesito porque te amo. ¿Ves la diferencia? El primero nace del miedo, de la carencia, de esa soledad interior que busca ser tapada a cualquier precio. El segundo nace de la plenitud, de la unión de dos seres completos que eligen caminar juntos. Pero aquí está el secreto que casi nadie quiere aceptar. Mientras no aprendas a estar contigo misma,
siempre vivirás el primer tipo de amor, ese que se aferra, suplica y duele más de lo que sana. El ego, astuto, siempre buscará excusas. Tal vez mañana cambie, al menos no me dejó, quizás el problema soy yo. Pero el inconsciente no se deja engañar. Él sabe que la soledad que sientes en tu relación no proviene de él, sino de la desconexión contigo misma. Y seguirá empujándote hacia experiencias dolorosas hasta que finalmente te atrevas a escuchar. Es un lenguaje severo, sí, pero también profundamente compasivo. Porque al final, lo único que quiere es que despiertes. Los filósofos estoicos hablaban de la virtud como la única verdadera riqueza. Epicteto repetía que nadie puede hacerte libre, salvo tú misma. Y en el terreno del amor, esta enseñanza es radical. Mientras busques libertad en el corazón de otro, seguirás esclava. La verdadera libertad es poder estar en una relación sin perderte, y poder salir de ella sin derrumbarte. Es elegir desde la abundancia, no desde la necesidad. Y esa abundancia no nace afuera, nace en el instante en que te reconoces como suficiente. Pregúntate con honestidad brutal, ¿estás amando desde la plenitud o desde el miedo? ¿Desde el deseo de compartir, o desde el terror a quedarte sola? La respuesta puede doler, pero también puede liberarte. Porque el día en que descubras que la soledad no es enemiga, sino aliada, ya no aceptarás relaciones que te encojan. Ya no mendigarás miradas, ni tolerarás silencios que hieren. Ese día, cada paso que des será un acto de dignidad. Y entonces ocurre algo mágico. Cuando una mujer se reconcilia con su sombra, cuando integra su animus, cuando deja de proyectar en el otro lo que siempre estuvo en ella, se convierte en un imán de un amor diferente. Ya no necesita perseguir, porque el amor que merece llega como consecuencia de su propio despertar. Y si no llega, no importa, porque ella ya no está vacía. Ha descubierto lo que Jung llamó el self, ese núcleo indestructible donde habita la plenitud que nunca depende de nadie más. El inconsciente, que antes parecía castigarte con soledad, ahora se revela como tu mayor aliado. Porque gracias a él aprendiste lo que tantas mujeres ignoran, que estar sola puede ser un acto de poder. Que no hay nada más atractivo, más luminoso, más magnético, que una mujer que ya no persigue validación externa. Y que la única relación que realmente necesitabas salvar era la relación contigo misma. La mujer que conoce su valor no persigue, ella elige. Si este mensaje resonó contigo, no lo guardes solo para ti. Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntame, ¿qué parte de tu historia estás lista para reescribir desde hoy? Tu experiencia puede ser la chispa que inspire a otra mujer a despertar a su propio poder.